para mediados del año 2000 aproximadamente, una de las compañías más reconocidas aquí en Estados Unidos pasaba por una crisis profunda. Me refiero a la compañía de Ford Motor Company, la que hace los autos, los carros Ford. Esta crisis era tan baja que sus empleados se veían decaídos. Había una cultura interna dividida y muchos pensaban que la compañía no iba a sobrevivir. No había confianza en la dirección de esta compañía. Reinaba el miedo y el individualismo y el pesimismo en esta compañía. Esto fue a principios de los años 2000. Para el año 2006, ya a mitad de esa década, Alan Mulally fue el que fue nombrado como nuevo CEO o jefe. Él venía de experiencia en la industria de los aviones y él inmediatamente trajo una visión clara, un liderazgo humilde y un enfoque en el trabajo en equipo, la honestidad y la dignidad de cada empleado. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que Ford volvió a ser una empresa fuerte y la cultura interna cambió radicalmente por el tiempo que esta persona estuvo ahí. Estuvo hasta el año 2014. Lo que era desesperanza, temor y cinismo se transformó en unidad, dirección y esperanza, todo debido al carácter y liderazgo de este nuevo administrador. Levítico 19 y 20 tiene una historia algo parecida. Dios le está diciendo a su pueblo: yo los he libertado de la esclavitud en Egipto, ustedes están bajo nueva administración. Los he apartado para mí, yo soy su Señor, y si yo soy su Señor, entonces ustedes deben vivir como mi pueblo. Ya no se guiarán por las costumbres de las naciones, ustedes serán santos, porque yo soy santo. La pregunta es, ¿y cómo ellos iban a ser santos? Bueno, lo iban a hacer o lo iban a manifestar guardando una serie de mandatos o leyes que los distinguiría de las demás naciones. Estas leyes están establecidas principalmente para resaltar el carácter santo de Dios y demostrar que la santidad de Dios impacta la manera que el pueblo de Dios vive. Así que de igual manera para nosotros hoy, si somos suyos, si Él es nuestro Señor, si estamos bajo esa nueva administración de nuestro Dios, entonces nuestra vida debe reflejar su carácter. Porque donde hay un Dios santo, debe haber un pueblo santo, una iglesia santa. Este es mi argumento para esta mañana. Debido a que nuestro Dios es santo, vivamos en santidad, guardando su palabra. Ahí lo tienen en pantalla. Debido a que nuestro Dios es santo, vivamos en santidad, guardando su palabra. Voy a estar navegando por estos dos capítulos, pero primero tengo que hacer unas aclaraciones que van a ser mis puntos 1 y 2 con respecto a la santidad de Dios. Punto número 1, ¿qué es la santidad? Punto número 2, ¿qué realmente significa eso de ser santo porque yo soy santo? Y del punto número 3 en adelante nos vamos a estar aplicando. Ahí lo tienen en pantalla. Muchísimas gracias. Comencemos definiendo el término. Y déjenme poner el reloj. Yo sabía que me faltaba algo y era que no había puesto el reloj aquí. Ahora estoy. Perfecto. ¿Qué significa la santidad? Para esto voy a utilizar la ayuda de 2 o 3 teólogos que ya creo que ya casi todos se murieron, y si no, pues algunos están a punto de. Pero son muy buenas. De todas quiero hacer una. El primero dijo lo siguiente: la santidad es la belleza de todos los atributos de Dios, es la excelencia moral de su naturaleza divina que lo distingue y lo hace infinitamente admirable. Otro dijo: la santidad es el atributo central de Dios.
su pureza moral absoluta y su perfección. Todo lo que Dios es y hace está marcado por su santidad. Siguiente. Dice, la santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y dedicado completamente a buscar su propia gloria. Mis hermanos, Dios es santo. Su esencia es la santidad. No solamente está libre de pecado, sino que es completamente puro, perfecto y moralmente distinto a su creación. Los serafines, cuando estaban siendo vistos en la visión por el profeta Isaías, se miraban el uno al otro dando voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. No solamente los serafines en la visión del profeta Isaías, sino también los 4 seres vivientes en la visión del apóstol Juan. En Apocalipsis 4:8 dice que los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestro Dios es santo, y la santidad de Dios no es simplemente uno de sus atributos, sino más bien su esencia en la que se concentran todos los demás atributos. Dios es santo. Entonces, ¿qué significa esto de ser santos? Porque yo soy santo. Ya vimos que Dios es santo y Él demanda ahora la santidad de su pueblo. Veamos ahora en el texto. Vayamos directo a Levítico 19 y vamos a ver los primeros 2 versos. Aquí vamos a ver que dice lo siguiente, verso 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Mis hermanos, este es el tema central de todo el libro de Levítico, la santidad. Dios es santo, separado, único en su clase, y está escogiendo un pueblo para sí, para hacer eso que es lo que le hace liberta al pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Para qué? Para Él habitar en medio del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo le adore. Pero hay un problema, que el pueblo no es santo y Dios sí lo es. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios hace? Consagra un lugar, el tabernáculo, consagra personas específicas como mediadores, los sacerdotes, y establece un sistema de sacrificios para el perdón de pecados y la purificación del pueblo, para que pueda haber una comunión concreta entre este Dios santo y el pueblo. Los primeros 17 capítulos de este libro de Levítico están enfocados en cómo puede el pueblo acercarse a Dios por medio del tabernáculo y todo el sistema que Dios establece. Pero Dios no libertó al pueblo para que simplemente vinieran a donde Él estaba en el tabernáculo a vivir de manera santa y pura ahí, sino para que vivieran de manera santa y pura, punto. En todo lugar. No solamente cuando van al templo, no solamente cuando van al tabernáculo, no solamente cuando los ojos están delante de ellos. No, durante toda la vida Dios demanda que le adoren con sus vidas. Dios demanda que sean santos porque Dios es santo. Así que Dios llama a su pueblo a ser santo y no les está pidiendo perfección humana, sino una vida apartada para Él, dedicada a vivir según su carácter y según su voluntad. Y lo hace demandando santidad por medio de la obediencia a los mandatos. Escucha estos versos, todos están en los 2 capítulos que ya leímos. El verso 2 dice: santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo.
Verso 36, la parte A y el 37 dice, yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Así pues observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. El verso 7 y 8 del capítulo 20 encapsula toda la idea de que Dios es santo, el pueblo debe ser santo y lo van a hacer guardando los mandamientos. Escuchen, dice, santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifico. Y al final del capítulo 20 dice, sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo. Lo he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Por qué estoy leyendo estos versos? Porque dentro de la unidad que estamos explicando el día de hoy, capítulo 19 y capítulo 20, ya están viendo toda la repetición que hay en el propósito de estos capítulos. Dios es santo y Dios quiere que su pueblo sea santo. ¿Y cómo lo van a estar haciendo? Guardando su palabra. Guardando su palabra. Ahora, hay algo aquí que no sé si usted se dio cuenta, pero a mí me trajo un poco de confusión al principio, y yo creo que todavía. Y es en el verso 8 donde dice, santifíquense pues y sean santos. Pero después, ese es el 7, perdón. Santifíquense pues y sean santos, pero después el verso 8 dice, yo soy el Señor que los santifico. Dios es santo y quiere que seamos santos, pero ¿cómo es que Dios demanda la santidad y al mismo tiempo dice que Él es el que nos santifica? ¿Podemos convertirnos en santos nosotros mismos? Dios es el que nos santifica, pero si Dios es el que nos santifica, ¿por qué Dios nos dice, sean santos? Sean santos. Yo los santifico. ¿Cómo lidiamos con esto? A mí me gusta muchísimo la definición que da el teólogo Alan Mosley. Él dice lo siguiente, la santidad es una condición del corazón creada por Dios y una forma de comportarse vivida por nosotros. Lo repito, la santidad es una condición del corazón creada por Dios. Sean santos, yo los santifico. Y una forma de comportarse vivida por nosotros. Vamos a desempacar esto un poco. En primer lugar, esto trata más de la santidad de Dios que la capacidad nuestra de ser santos. La santidad es una condición del corazón creada por Dios. Mis hermanos, en estos dos capítulos, Dios se encarga de manera sutil de demostrar que esto se trata de Dios. ¿Y cómo Él lo hace? Bueno, en estos dos capítulos leímos 19 veces la frase, yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. 19 veces. Dios está claramente mostrando de que el pueblo va a estar actuando y viviendo de una forma basado en lo que Él es. Dios es el que santifica. Según el verso 8, Él es el que nos santifica. Otra vez lo leo, dice, yo soy el Señor que los santifica. Al igual que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, los que están en Cristo fueron libertados de la esclavitud del pecado. De la misma manera que Dios es el que santifica, Dios es el que salva y nosotros nos está santificando también. Aquellos que fueron libertados del pecado, Dios les dio un corazón nuevo por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Según Hechos 5:31, Dios es el que concede el arrepentimiento. Según Efesios 2:8, Dios es el que da el regalo de la fe. Según Romanos 3:24 dice que somos justificados por su gracia. Y no solo eso, sino que Primera de Pedro 5 dice que Dios mismo es el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Quién lo está haciendo? Dios. De manera más específica, Jesús, en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan, Él dice,
Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. La santificación es una obra de Dios. Y ahora vamos a tomar la curva. Y esa obra de Dios se manifiesta en la forma en que vivimos. La santidad es una obra de Dios y una forma vivida por nosotros. Dios manda a que nos arrepintamos. Por tanto, arrepiéntase. Dios manda a que creamos. Crea en el Señor Jesucristo, porque fuera de Él no hay salvación. Dios manda a que obedezcamos. Esa es la manera de demostrar que Dios nos está santificando. Mis hermanos, estas dos dinámicas se ven en las Escrituras y debemos ser bien cuidadosos de no pensar y decir y creer que todo es de Dios y nada nosotros, y que todo es nosotros y nada Dios. Tengamos mucho cuidado, porque son las dos cosas. Yo creo que el mejor que expresa esto es el apóstol Pablo cuando dijo a los Filipenses capítulo 2, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quién se ocupa de la salvación? Pablo se lo está diciendo a la iglesia de los Filipenses, nos aplica a nosotros. Ocupémonos de la salvación con temor y temblor. Pero después dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién? Nosotros, Dios, nosotros. Sí, Dios por medio de nosotros. Primera de Corintios 15:10. Escuche esto. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Escuche. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo, si es la gracia de Dios, si es todo Dios, ¿cómo que tú fuiste el que trabajaste? Sí, yo fui el que trabajé más que todos ellos, pero no fui yo, fue el Señor. En mi casa están trabajando todo el mundo menos yo, un jardín. Todos los que viven en mi casa. Bueno, menos Adrián y yo. Pero todos los demás están trabajando en un jardín de alguna manera u otra. Y llevan tiempo sembrando, llevan tiempo recolectando el compost, dándole mantenimiento a diario, echándole agua. ¿Quién está haciendo ese trabajo? Anita, mi esposa, mis suegros. Ellos son los que están haciendo ese trabajo. El jardín no apareció solo ahí. El trabajo lo están haciendo ellos. Pero a ellos se les fue dado una tierra, unas semillas, una agua que ellos no la crearon. No solamente eso, ellos se les ha dado una energía y un deseo de hacer lo que ellos están haciendo. A ellos se les da el aire para respirar, para que puedan entonces trabajar en el jardín. El jardín no apareció de la nada. El jardín apareció porque Dios es bueno y ha provisto todo. Y el jardín apareció porque puso el querer y el hacer de mi familia para que lo hicieran. Y hoy día hay montones de diferentes frutos allí. Yo estoy cosechando del fruto que no sembré. Gloria a Dios. Por tanto, Dios es santo y su pueblo debe ser santo. La santidad del pueblo es una santidad que va a mostrar el carácter mismo de Dios. Así que estos mandatos que vamos a estar leyendo, los vamos a estar leyendo y vamos a ir bastante rápidos por ellos, porque la idea no es tanto meternos bien profundamente en los mandatos, sino ver cómo los mandatos
están resaltando el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es lo que Dios quiere manifestar en todos aquellos que están en su Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Siguiente punto, punto número 3. Vivimos en santidad guardando la palabra de Dios. Vivimos en santidad guardando su palabra. Y vamos a ver cómo estos mandatos van a estar enfocados en guardar su palabra, de unos mandatos que tienen que ver con amar a Dios y mandatos que tienen que ver con amar al prójimo. Dios ha establecido de manera específica cómo el pueblo va a tener comunión con Él. Una manera de manifestar la santidad era obedecer los mandatos relacionados con mantener esa comunión con Él. Aquí es que vienen todos estos mandatos del sistema de sacrificios. Y vamos a ver cómo estos mandatos se conectan ahí. Vamos poco a poco, versos 3 y 4 de Levítico 19. Dice: cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Obviamente aquí vemos una clara referencia a los 10 mandamientos. De manera específica estamos viendo esa primera parte de los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo capítulo 20. Otra vez, quiero repetirlo porque es bien fácil que nos distraigamos. No se dejen confundir con el orden de todos estos mandatos, porque estructurarlos para llevar a conclusiones es extremadamente difícil, y la razón es que creo que no está tratando de enfatizar los mandatos, sino cómo los mandatos apuntan al carácter de Dios. En primer lugar menciona a madre y a padre, haciendo referencia a Éxodo 20:12 y a Deuteronomio 5:6, o bueno, utilizado más adelante en Deuteronomio 5:6. Obviamente sabemos que hay una promesa que está conectada aquí para que tus días sean prolongados. Aquí resalta el carácter de Dios con respecto al orden establecido y respeto y el honor de la familia como institución fundamental de la sociedad. Luego, habla del día de reposo, una vez más haciendo referencia a los 10 mandamientos, Éxodo 20:8. Y de manera específica resalta la importancia que tiene el tener nuestras agendas de producción para enfocarnos en Dios, en detener nuestras agencias. Estoy como Dave la semana pasada cuando dijo Sol y Deo Gloria. Vuelvo a repetirlo. El día de reposo resalta la importancia que tiene de detener nuestras agendas de producción para enfocarnos en aquel que provee todo lo que necesitamos. Una vez más el Señor empieza a decir y a repetir: yo soy el Señor su Dios. Luego habla de los ídolos y de los dioses de fundición, resaltando la santidad de Dios, de que no hay otro como Él. No hay otro como nuestro Dios. Versos 5 hasta el 8. Dice: cuando ofrezcan sacrificios de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan, al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se come algo de él en el tercer día, es una abominación, no será acepto, y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado los santos del Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Obviamente está llevando a conexión lo que ya se había presentado de las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz tienen que ver con una ofrenda que permite la comunión con Dios. La comunión con Dios. Está resaltando la bendición de que lo establecido por Dios para que el pueblo tenga comunión debe ser hecho como Dios lo estableció. Mis hermanos, tengamos muchísimo cuidado con las formas creativas que muchas veces escuchamos de otros lados de cómo nosotros servimos a Dios. Y sí, ustedes sirven a Dios de esta forma, pero yo lo sirvo a mi manera. Aquí no se trata de encontrar quién lo sirve de la mejor forma. Aquí se trata de encontrar cómo es que Dios quiere que le sirvamos. Porque esa es la manera en que debemos servir.
Más adelante, brinquemos al verso 19. Dice, mis estatutos guardarán. No juntarán dos clases distintas de ganado. No sembrarás tu campo en dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Por favor, no busquen la etiqueta de su camiseta a ver cuál es el tipo de material que tiene, porque de seguro tiene una mezcla de materiales. ¿Okay? No está en pecado por eso. Aquí lo que está resaltando es la idea de la santidad, de que no hay mezcla con lo santo y lo profano, lo santo y lo secular. Lo que está resaltando aquí una vez más es la santidad de Dios, que Dios demanda de su pueblo. El pueblo debe ser diferenciado del resto de las naciones. ¿Por qué? Porque eran el único pueblo que tenían a Jehová como su Dios. Más nadie podía decir eso. Y este pueblo debía lucir diferente. Continuamos. Y les advierto que esta historia es la más complicada de todas de estos dos capítulos. Dice, si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, para que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se le dará muerte porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión. Traerá un carnero como ofrenda por la culpa y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido le será perdonado. Aquí lo que vemos es un hombre en cierta manera haciendo un tipo de violación a una mujer que no era libre. Al final ambos terminan siendo culpables, pero hay una intercesión en la cual hay una vía de perdón. Estamos viendo la misericordia de Dios. Estamos viendo cómo Dios resalta la idea del matrimonio y también exalta la idea de perdonar. Más adelante vamos a ver 5 maneras, o ahora vamos a ver 5 maneras en distinguir el Dios verdadero del Dios falso. Verso 23 dice, cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá, pero en el 4.º año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. El 5.º año comerán de su fruto para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor, su Dios. ¿De qué trata esto? Se trata de diferenciar dioses falsos del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lo que se está ofreciendo, por lo que Dios provee el fruto de los árboles, tiene que ser comido en cierto tiempo específico, y en cierto tiempo específico debe ser ofrecido para alabanza al Dios verdadero. Dios se encarga de repetir una vez más, yo soy el Señor, su Dios. Verso 26 dice, no comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Aquí vemos la idea de los adivinos rechazados. Vemos la idea de cortar la barba, tatuarse, hacerse zanjas en el cuerpo. Todas estas ideas están totalmente conectadas a rituales paganos hacia los muertos. Está resaltando una vez más, dioses falsos no harán ese tipo de cosas. Déjeme aclarar algo aquí y lo podemos hablar después. Cuando está hablando de los tatuajes, está hablando de manera específica de lo que hacían los paganos para los muertos de aquel tiempo. Cuidado con juzgar a una persona bajo esta ley cuando vea tatuajes y vea algunas cosas. ¿Estoy a favor de los tatuajes? De prudencia, no, por prudencia. No necesariamente porque la palabra tenga una prohibición directa. Lo hablamos después si tiene preguntas al respecto. Ay, yo sé que van a haber preguntas al respecto.
Seguimos, dice, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya para que la tierra no se entregue a la prostitución y se llene de corrupción. Otra vez, tiene que ver con lo que se hacía para tratar de apaciguar a los dioses falsos. Se entregaban a hijas a prostitución, se cortaban, se tatuaban, daban fruto, daban comida. Todas estas cosas las vemos hoy día en diferentes dioses falsos, en diferentes religiones. Dios está diciendo, son dioses falsos, yo soy el Señor, ustedes no harán ese tipo de cosas. Más adelante dice en el verso 30, mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia, yo soy el Señor. Si se fijan, hay repetición con respecto al día de reposo. Es importante que tengamos el tiempo para detenernos y reconocer que todo lo que tenemos lo provee el Señor. Verso 31, no se vuelvan a los adivinos, ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor. Otra repetición con respecto a los adivinos. Y no solamente ahí, sino que se va a repetir en el capítulo 20, verso 6 y en el capítulo 20, verso 27, con respecto a los adivinos que al fin del día tendrán juicio y morirán. No pongamos nuestra esperanza en ciertos poderes significativamente, infinitamente inferior al poder de Dios. Mis hermanos, descansemos en la palabra del Señor. Seamos santos porque nuestro Dios es santo. Dios dice una vez más, yo soy el Señor, su Dios. Hemos visto todo este tipo de mandatos que resaltan la santidad de Dios, la comunión con Dios y el hecho de que Dios es el Dios verdadero. Vamos a ver ahora mandatos que tienen que ver con el amor al prójimo. Y este es el punto 3.1 o 3.1. Vivimos en santidad guardando su palabra, amando al prójimo. Tenemos que ir atrás al verso 19, capítulo 19, perdón, verso 9, capítulo 19, verso 9. Y dice así, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de su cosecha. Tampoco rebuscarás su viña, ni recogerás su fruto caído de su viña, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Otra vez, mis hermanos, Dios quiere que seamos santos para mostrar el carácter de Dios, porque Él es santo y lo hacemos guardando su palabra en la manera en que adoramos a Dios. Pero se manifiesta de manera específica en la manera en que nos amamos unos a otros. Y los primeros versos que nos hablan de esto tienen que ver con la misericordia y la generosidad de Dios. Dios les está diciendo, yo soy el que produzco el fruto en sus campos. Y van a haber ciertas partes de sus frutos que van a dejarlas para el pobre y para el extranjero, porque yo voy a proveer para el pobre y para el extranjero. Dios está demostrando su generosidad como una característica de Dios, la cual debe ser una característica del cristiano. Nosotros debemos ser generosos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es generoso. Veamos los versos 11 hasta el 18. Y aquí hay muchos mandatos específicos en el trato que vamos a estar teniendo unos con otros. Dice, no hurtarán, no engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no le ha de quedar contigo toda la noche hasta mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de reverencia a tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy
el Señor. Mis hermanos, la manera en que nos tratamos unos a otros, vamos a estar manifestando la santidad de Dios o no. No hurtar, no engañar, no mentir. Muchas de estas cosas a veces se nos hacen más fáciles que otras. A lo mejor no le estamos robando a nadie, pero a veces tenemos la costumbre de decir ciertas mentiritas que se hacen parte de nuestro vocabulario. No oprimirás a tu prójimo, no les robarás. Mis hermanos, hay veces en que nosotros no estamos haciendo estas cosas de manera directa, pero sí las estamos haciendo de manera indirecta. Debemos nosotros manejar y evaluarnos cómo estamos trabajando. Nosotros nos pagan por 40 horas, pero trabajamos 30. Nosotros tenemos ciertos ingresos, pero reportamos menos para tener más beneficios en los taxes. Todo esto son formas sutiles en las cuales nosotros terminamos desobedeciendo la palabra de Dios. Es importante que nosotros seamos fieles e íntegros porque Dios es santo. Verso 14, no maldecirás al sordo ni al ciego, sino que los tratarás teniendo reverencia de Dios. Qué interesante. No maldecirás al sordo o al ciego. Verso 14. Los vas a tratar como reverenciándome a mí. Las personas que son menos válidas, las personas que son con menos capacidades, las personas que tienen menos para aportar, es como si Dios estuviera ahí diciendo, vamos a ver cómo los vas a tratar. Yo quiero que los trates como me estuvieras tratando a mí, como si yo estuviera de frente a ti, me estuvieras tratando a mí. Así es que debemos amar, mis hermanos. Así es que debemos dar la milla extra por amar a aquellos que están con menos oportunidades que nosotros. No solamente eso, sino que vuelve y lo repite más adelante con respecto a las canas y a las personas de edad avanzada. Que tratemos a esas personas con honra. Aquí nosotros tenemos que ver algo y podemos hablar fácilmente hacia los hijos. Niños que están aquí. Les voy a hablar a ustedes en este momento, menos a los que se durmieron. Hay 2 o 3 que están dormidos. Es una bendición bien grande para ti, para tu vida, cuando tú honras a tus padres. No necesariamente porque tu papá hace o no hace lo que tú quieres, sino porque Dios es bueno. Y Dios en su infinita misericordia da promesas con respecto a nosotros ser obedientes en cómo honramos a nuestros padres. Obedezcan a sus padres. Y yo sé que cuando sus padres le dicen que no, en ese preciso momento usted siente, oh my God, I really want to do this and they don't let me do it. It's for your own benefit. And if you obey them, you're obeying God. Keep obeying God. No solamente hablo a los niños, tengo que hablarle a los adultos. Porque los adultos muchas veces tienen padres ancianos que son dejados abandonados. ¿Cómo estamos honrando a nuestros padres en su etapa final de vida? Nosotros tenemos el bello ejemplo en nuestra congregación de 2 familias que están dedicando sus vidas a cuidar a sus madres en la última etapa de sus vidas. Y estas 2 familias están siendo de un testimonio increíble de cómo ser fiel a Dios y cómo mostrar la santidad en cómo ellos están amando a sus padres cuando sus padres ya no tienen nada para otorgarles a ellos. Amemos a nuestros padres, independientemente de lo que ellos hayan hecho. No porque fueron buenos contigo, no porque Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. Resalta la justicia. Verso 15, verso 16. Resalta el valor de la vida. ¿Por qué nosotros estamos en contra del aborto? Porque Dios es santo y valora la vida. Mis hermanos,
todas estas cosas que están aquí nos muestran cómo nosotros podemos manifestar la santidad de Dios por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Y miren esto que quiero resaltar también. Verso 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Escúcheme bien, esposos, esposas, hombres, mujeres, jóvenes, todos. Cuando pecan contra ti, no es una justificación para que tú peques de vuelta. Es una oportunidad de tú demostrar la santidad de Dios. Nuestro Dios se encarnó. Y cuando lo estaban azotando y cuando le pusieron la corona de espina y cuando le pusieron sus clavos, Él dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos está llamando a que nosotros seamos santos siguiendo el ejemplo de Él. Aquí dice: puedes reprender a tu hermano, pero no peques. Significa que me voy a dejar dar en la cara. Significa que voy a seguir que me sigan tratando como un paño sucio. Bueno, si eso es lo que va a requerir para que muestres la fidelidad de Dios, sí. Si es un hermano en Cristo el que lo está haciendo contigo, el que te está tirando al piso, tu deber es reprenderlo en amor, pero sin pecar. La palabra nos da todo lo que necesitamos, hermanos. Esto es lo que unas personas se acercaron a Jesús para hacerlo caer. Y le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu Dios como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Llegué al punto donde tengo que cortar un poquito porque miren la hora que es. Denme unos cuantos minutitos, hermanos. Verso 20, capítulo 20, nosotros vamos a ver y lo voy a resumir. Capítulo 20 del verso 10 hasta el 21 habla una vez más de las consecuencias de lo que son las relaciones sexuales ilícitas. Las relaciones sexuales con la hermana, hermano, padre, madre, hijo, hija, tío, tía, todo pariente cercano están prohibidas. El adulterio es contrario a la santidad de Dios y merece la pena de muerte. La homosexualidad es condenada y descrita como una abominación y la bestialidad es un crimen que merece la muerte. En resumen, mis hermanos, resumen hasta aquí. Dios quiere que su pueblo sea santo porque Él es santo. Para hacerlo deben obedecer sus estatutos y Dios es el que santifica mientras nosotros obedecemos. Siguiente punto. Vivimos en santidad modelando al mundo quién es nuestro Dios. ¿Para qué es que Dios salva a su pueblo o liberta a su pueblo? Para que sean santos, para que le adoren. ¿Por qué? Porque Él es santo, pero ahí se acaba todo. No, Él lo está llevando a una tierra. Y en esa tierra hay más gente pagana. Y Dios está diciendo: no van a ser como ellos, van a ser como yo. Interesante, porque dice el verso 22 del capítulo 20: guarden por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Al final, verso 26 dice: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. El final del capítulo 20 termina igual que como comenzó el 18 y como terminó el 18. Dios está diciendo: no serán como ellos, serán como yo. Yo soy santo, ustedes van a ser santos. ¿Cómo van a ser santos? Guardando mis estatutos. Último. Vivimos en santidad sabiendo que fuimos comprados a precio de sangre. A precio de sangre. ¿Se acuerdan de Moloc, del capítulo 18? Que menciona a Moloc.
Capítulo 20 dedica 5 versículos. 5 versículos donde está hablando específicamente de los que dan sus hijos a Moloch. Yo quiero que usted se imagine esto por un segundo. Personas que creen que hay un Dios, pero este Dios es un Dios distante, malvado, lleno de ira, y para apaciguar la ira de este Dios tengo que darle a mi hijo y a mi hija pequeña sacrificios de hijos a dioses. Estos serán cortados y el rostro de Dios será contra ellos. No solamente contra ellos, sino contra todos aquellos que validan y apoyan esas posturas. Y yo quiero que usted mire el contraste. Mientras los paganos estaban dando a sus hijos a este Dios distante y malvado, nosotros tenemos un Dios perfecto, puro, santo, que vino hacia su pueblo, y no solamente vino, nos dio a su Hijo a morir por nosotros. Si tú estás aquí y tú no estás en Cristo, lamentablemente el estilo de vida y la manera en que estás viviendo de una manera en la cual estás sirviendo a un Dios distante. A lo mejor no le estás dando a tus hijos en sacrificio, pero eventualmente le vas a estar dando tu propia vida a un Dios falso que no puede salvarte. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Arrepiéntete de tus pecados, confía en Él para salvación. Solamente en Él puedes ser salvo. Quiero dedicar esta última parte a la iglesia. Iglesia, hoy es nuestro primer servicio como iglesia. Y es importante que nosotros resaltemos lo que Dios está estableciendo en estos pasajes. Dios quiere una iglesia santa, porque Él la compró a precio de sangre. Él quiere que su pueblo sea santo porque Él es santo. Entonces, todos aquellos que estamos en Cristo, la iglesia, debemos ser recordados que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, nosotros desde el día en que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, tenemos nueva administración. Las cosas no son como antes. Ahora tenemos una esperanza viva y tenemos un Dios que nos salva, que nos sostiene y que nos santifica de camino. Mis hermanos, tengo que hacer esta pregunta para que nos evaluemos frente al espejo. ¿Realmente nosotros estamos mostrando a Cristo al resto de las naciones? ¿Realmente estamos mostrando a Cristo al resto de la comunidad donde Dios nos ha puesto? ¿O será que cuando las personas miran nuestra vida terminan un poco confundidas con respecto a quién es Jesús? Mis hermanos, crezcamos en el Señor, conozcamos a nuestro Dios, para que cuando esta comunidad nos vea, no le quepa la menor duda de que aquí hay un pueblo que está siendo santificado por Dios y que está siendo manifestado por la manera en que nos amamos unos a otros y amamos esta comunidad. Mis hermanos, la santidad de Dios no es moralismo, no es tratar de hacer buenas cosas, no es tratar de ser bueno para que la gente diga, oh, qué bueno tú eres. No, la santidad es realmente nosotros rendirnos a nuestro Dios, conocerle y nosotros utilizar los medios de gracia que Él nos ha dado para que seamos santificados como Él es santo. La santidad no es simplemente evitar el pecado, sino vivir cada momento bajo la mirada de Dios para su gloria. Pongámonos de pie, hermanos. Cuando nos ponemos de pie, usualmente es la parte donde ya estamos, vamos a orar y terminamos. Pero escuche esto porque no quiero que le pase por aquí y entre y salga por otro lado rápido. Piensen en esto.
¿Cuáles son las implicaciones de la santidad en nuestras vidas? ¿Cuál es el pecado del cual tienes que separarte? Hay pecados que yo sé que el Señor te está mostrando en tu corazón y que lo está trayendo a tu mente en este momento, del cual Él te está llamando a que le des la espalda, porque no es la manera en que Dios quiere que tú vivas. La santidad de Dios se ve en la dedicación a Dios. Fuimos apartados para servirle. Qué mejor momento para decirlo como primer servicio de la Iglesia Bautista Sol y de Gloria, a que realmente te comprometas con la iglesia, a que te comprometas con los hermanos, a que si no eres miembro de la iglesia consideres venir a las clases de membresía y considerar la membresía de la iglesia. Es lo que Dios quiere y demanda para tu vida, para que seas santo como Él es santo. Dios va a seguir transformando tu carácter, trabajando en tu vida. Él es el que santifica y también el que provee los medios para santificarte. No los desaproveches y que seamos un testimonio para el mundo. Oramos.